presentación. Lo que sí me voy a ceñir mucho al tiempo, ¿de acuerdo? 10 minutos de exposición. Lo que sí suele ser bastante fructífero, vamos, por la experiencia, es las preguntas que después se suelen hacer. E incluso, si queréis, al final de todo, pues, si vemos que nos sobra tiempo y todavía no tenemos mucha hambre, podemos incluso ya ampliar un poco la información e intercambiar las experiencias que traen ustedes de sus lugares. Antes de comenzar, a mí sí que me interesaría, porque veo que hay personas de distintos sitios. Entonces, si se quieren presentar y decir de dónde vienen. Me llamo María Ángeles González, vengo de México, de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura en Educación, octavo semestre. Yo me llamo Stephanie Fabiola Sandoval Sánchez, también vengo de México, de la Universidad de Guanajuato, en la licenciatura en Educación. Muchas gracias. Yo soy Lucila Parga, me da mucho gusto estar con ustedes. Vengo de la Universidad Nacional en México, en la Ciudad de México. Y bueno, espero que esto sea muy pero este encuentro. Hola, soy Armina Silver, vengo de la Universidad de Alicante. Voy a hacer la comunicación sobre mi tesis doctoral, un pequeño aspecto de mi tesis doctoral. Estoy pues contenta de estar aquí. Buenas tardes ya a todas. Yo soy Santiago Ruiz. Estudié en esta universidad, hice la diplomatura de Educación Social y ahora estudio un máster de doctorado de Educación Intercultural con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en colaboración con la Universidad Intercultural de la Rosana de México. Y encantada de estar con vosotros. Mi nombre es María, yo soy maestra de primaria, estoy estudiando ahora mismo y antigua alumna de la Universidad de Málaga y la vengo aquí con ella. Hola a todos, yo soy Lidia, vengo de México también, en específico del Estado de Hidalgo, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, y vengo a presentar también parte de lo que es mi tesis doctoral. Yo soy Trinidad Pérez y soy psicóloga y trabajo como orientadora en el Instituto Bezmiliana del Rincón, un pueblecito que está a las afueras de Málaga. Y también fui estudiante de esta facultad, de esta casa. Hola, yo soy Toni, soy educadora social, me gradué este año por la UNED, estaba ya diplomada en 2007 y mi experiencia profesional ha sido en asociaciones, trabajando sobre todo el tema de sensibilización en contexto educativo y como mediadora intercultural. Ahora, además, soy un experto en mediación porque creo que va a ser mi profesión. Hola, yo me llamo María, soy compañera de Toni, también yo igual soy educadora social desde hace unos años, pero ahora me gradúo. Y mi experiencia es como mediadora vecinal en un proyecto voluntario en la localidad donde vivo, en Rivas-Vacia, Madrid, y llevamos 7 años con un proyecto de iniciativa ciudadana y bueno, mi trabajo de fin de grado es sobre este proyecto que estamos reinventando con una nueva etapa que empezamos. Bueno, me vais a disculpar, ¿vais a presentar también una comunicación en esta mesa? No. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, Lucila, por favor. El objetivo que planteaba era hacer un seguimiento de la reforma a la escuela secundaria que se inició en el 2006. Fue una investigación que estuvo financiada por el CONACYT y donde trabajamos en 9 escuelas en el Distrito Federal y 5 en los estados. Uno de ellos fue el estado de Hidalgo, otro fue Puebla y fue también Sonora. Bueno, en este seguimiento que tratábamos de ver por dónde iban las reformas y hacia dónde estaban caminando todos los resultados, en las entrevistas fueron 3 ejes de análisis. Fue
la identidad, la reforma y el currículum. Uno de los problemas que nos presentaron los maestros y las maestras al momento de echar a andar la reforma fue la violencia. Entonces, la violencia era un elemento que, a decir de ellos, estaba incidiendo en los aprendizajes de los alumnos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y de esa manera, entonces, nosotros empezamos a abordar el tema de la violencia, esta problemática, dentro de las escuelas secundarias. Que en ese entonces, bueno, la violencia todavía no entraba de manera brutal al territorio nacional, pero hoy en día, como también se decía ayer, bueno, la violencia en nuestro caso ya está recorriendo todo el territorio, y no solo en el territorio, sino en las escuelas, todos los lugares que estamos compartiendo. Entonces, ya hemos hecho parte de nuestras vidas, lamentablemente. Entonces, aquí en la escuela, la violencia se ha convertido en un problema prioritario. ¿Cómo atender el asunto de la violencia? La escalada de violencia viene de manera muy abrupta a trastocar todos los aprendizajes y tenemos que diferenciar entre la violencia estructural, sistémica, que entra a las escuelas y la escuela se convierte en caja de resonancia, ¿sí? Y la violencia que se genera al interior de la propia institución. Entonces es muy interesante el juego que se da del discurso de los docentes, porque al parecer ellos desconocen toda la violencia o no quieren dar cuenta de lo que decíamos, no se visibiliza la violencia que se genera al interior, sino que todo lo que pasa en la escuela es producto de las circunstancias, ¿no? Entonces hay una dificultad en la convivencia que se han tratado de gestionar, de dar salida a partir de una serie de medidas, como es el castigo, todo sobre la lógica punitiva. Bueno, entonces, ¿desde dónde abordar la violencia? Hay estudios varios que trabajan desde los propios alumnas y alumnos que nos están diciendo cómo la están viviendo, desde los padres de familia, las autoridades, y nosotros nos ubicamos en el discurso docente. ¿Cómo este discurso docente construye este imaginario colectivo de qué es la violencia en la institución escolar? Eso es básicamente. Ahora bien, ¿cuáles fueron nuestros referentes teóricos? En principio decimos que tenemos toda la cuestión de la violencia como una relación de poder. En esta relación de poder tomamos básicamente a Foucault como una relación que orienta y que conduce, influye la conducta del otro, y la violencia simbólica con Bourdieu. Pero no nos detuvimos en pensar la violencia como un hecho aislado, ¿sí? Como aquel acontecimiento que de manera abrupta o irrumpe el escenario educativo. No, queremos entender la violencia como el proceso de socialización que emerge en el cotidiano escolar. Eso es lo que vamos a entender. Por eso queremos ver qué es lo que están viviendo los docentes a partir de su propio discurso, pero en este proceso de socialización donde ellos niegan la violencia, donde la violencia está invisibilizada. Entonces entendemos la violencia como un continuo y como un proceso de socialización, a diferencia de mirar nada más el hecho violento. De tal forma que la violencia se entiende como esta construcción social, como una conducta aprendida que tenemos que desaprender, ¿sí? Que tenemos que desestructurar, que tenemos que movernos del lugar para poder generar y construir espacios de convivencia pacífica. Nos situamos en un tiempo y en un espacio, y en esta relación de poder que regula y define los discursos de los docentes. ¿Cómo se regulan los discursos de los docentes? Tenemos una categoría también que es la violencia sistémica educativa. Entonces aquí, en esta violencia sistémica, nos pareció que era muy pertinente porque desde nuestra lectura incluye justo lo que les decía, la violencia que viene desde fuera de la escuela y la violencia que se genera en la escuela.
Entonces nos dice que es cualquier práctica o procedimiento institucionalizado que produce algún efecto adverso y tiene que ver con cuestiones psicológicas culturales. Incluye también las prácticas o procedimientos que imposibilitan el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Es decir, todas estas que mencioné como los procesos de socialización. Ahora, trabajamos una entrevista donde les preguntábamos a los docentes, esto fue en una escuela de Iztapalapa. Iztapalapa está caracterizada por ser una zona de alto riesgo, donde asisten alumnos de sectores populares, incluso muchos son marginales. Entonces la situación de violencia en las escuelas se está viviendo muy fuerte. Ellos, los docentes, por ejemplo, nos dicen, los problemas más graves que yo veo es el bullying. En el patio de recreo se golpean, se pelean, ahora niñas y niños por igual. Ahora sus formas de comunicación son con puras groserías. Aquí un alumno traía un cuchillo en su mochila. Para trabajar con los adolescentes hay que saberlos controlar e imponerse con carácter desajeno. Hay comportamientos específicos que se les pide a niñas y niños para que se den a respetar. Bueno, aquí los docentes hay una confusión en términos de todo es bullying. Todo es bullying. No hay diferencia entre lo que es violencia y es bullying, entre lo que es indisciplina, violencia y bullying. ¿Sí? Entonces se transita de uno a otro de manera indiscriminada sin poder atender entonces el problema. Ahora resulta que, si bien es cierto que hay una gran cantidad de violencia en términos de bullying, no toda violencia es bullying. Y no toda indisciplina tampoco es violencia. Entonces, pasan de uno a otro sin poder diferenciarlos. Después, ahora, justifican que los niños se golpeen y lo ven como grave que las niñas. No digo que sea bueno. Sin embargo, seguimos en esta lógica de los estereotipos que hace un momento comentábamos en el taller, donde las niñas tienen que darse a respetar, tienen que portarse bien y tienen que cuidarse. Si les pasa algo es porque ellas se lo buscaron. Y esa misma lógica permea y tenemos el problema de las mujeres de Juárez, por decirlo menos, porque en el Estado de México están peor, pero no se dice nada porque el gobierno, como ahora viene del turismo, entonces, y del Estado de México, pues no se dice nada, ¿no? Entonces, dice, ahora hay que saberlos controlar e imponerse como sargento. Sigue la lógica punitiva imponiéndose. No hay un discurso que construya la convivencia. No estamos educando en la igualdad. ¿Qué nos dice el profesorado? Con la disciplina hay que ser rudos. La disciplina es pórtate bien, siéntate bien, cállate y obedece. Porque además es por las buenas o por las malas. Aquí no hay de otra. Cuando se llevan a la dirección se les castiga. Volvemos, es la misma. Estamos en una situación de una dualidad, en una imagen dual y dual del maestro, porque por un lado se le responsabiliza de todos los males del sector educativo, los bajos resultados en las pruebas internacionales, es responsable. Pero por otro lado también se le dice que gracias a ti, maestro, podemos llegar a la calidad, gracias a ti, maestro. Entonces estamos en arenas movedizas que difícilmente los docentes se pueden anclar y decir, bueno, ¿cómo salir de esto? Es decir, preguntarse otras cosas. Cuando se implementó en esta escuela el programa de escuela segura por el cuchillo que se le encontró a un chico, se preguntó, ¿por qué traes un cuchillo? Y el muchacho contestó, porque necesito defenderme. Y fue muy fácil, traía un cuchillo, casi un machete, porque su padre era carnicero, y él lo pudo conseguir y fue muy fácil para él. Pero entonces, no hay una convivencia pacífica, sino todo es para
defenderme, para protegerme, para que no me pidan dinero, para que no me hagan esto. Pues resulta también bastante complejo para los maestros poder dar respuesta a estos problemas porque no hay un apoyo institucional que les permita salirse de él. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué nos dicen los maestros? Bueno, que hay un reglamento de convivencia. Ante esta situación, ¿qué han hecho las autoridades? Se dan los reglamentos de convivencia. Tenemos ahora la situación de cómo se gestiona la violencia, ¿sí? Y la manera de gestionar la violencia ha sido a través de la imposición de reglamentos. Un reglamento de convivencia que lejos de poder potenciar una convivencia sana, sumerge al docente por un lado en una imposibilidad de hacer cosas porque todo es remitirle al castigo, o los alumnos también ahora se quejan ante derechos humanos. Entonces, realmente la situación es muy compleja y difícilmente se ha podido dar una respuesta, digamos, positiva. No estamos generando una cultura de la paz, mucho menos una pedagogía de la convivencia, y en las escuelas de la gestión está la lógica de la punitiva, donde desde nuestro punto de vista pasar de la violencia a la convivencia sería en un primer momento sensibilizar a la comunidad, a toda la comunidad educativa acerca del significado y las consecuencias de la violencia, porque ni siquiera podemos pensar ahorita en una educar para la igualdad. O sea, ahorita primero tenemos que hacer esta contención. En un primer momento pensamos para poder disminuir los actos de violencia que se están generando en las escuelas, para poder desestructurar la violencia y entonces sí, a partir de un modelo ecológico, generar otros niveles de convivencia en las escuelas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? O mejor lo dejamos para la formalidad, ¿no? Vale, venga. No sé si están las... La comunicación que yo presento lleva por título Rodolfo Llopis, un educador para la paz. En primer lugar, nos situaremos en quién es y cuándo vivió Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis fue un hombre polifacético que, como político, destacó en la Segunda República, sobre todo siendo director general de primera enseñanza. Él se le reconoce el gran esfuerzo que hizo para llevar los centros escolares a todos los rincones de España, especialmente a las zonas rurales, porque él decía que eran las zonas más necesitadas, pero también las más olvidadas. Sabéis que en el primer bienio de la Segunda República Española se hizo un gran esfuerzo por mejorar la educación y él fue el director general. Luego, otro momento importante dentro de su vida política se llevó a cabo en el exilio cuando reconstruyó el Partido Socialista. Él se exilió a Francia y fue el artífice de reconstruir el Partido Socialista, siendo el secretario general del PSOE hasta que le relevó Felipe González. Por lo tanto, a nivel político es un hombre destacado, ha sido un hombre destacado. A nivel como sindicalista fue el fundador y primer presidente de la FETE, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Sabéis que pertenece a la OPT, esa federación. Luego también como profesor fue el profesor de la Escuela de Magisterio de Cuenca, donde renovó bastante los métodos de enseñanza en la geografía. Hay libros que él escribió en los que se ve que se adelantó a muchos métodos de esa disciplina.
también fue un profesor que trajo, porque vivió tiempo en el extranjero, becado por la Junta para la Ampliación de Estudios, trajo las ideas de la Escuela Nueva a España. Eso os estoy hablando de la época que estaba como profesor en Cuenca, de 1919 a 1930, porque ya en el 31 fue cuando era el director general de primera enseñanza. En esa época, que fue cuando escribe, cuando se dedica a la educación, tanto como docente como también a nivel de escritor, después escribe muy poco y ya se dedica más al político, pues en aquella época lo que hizo fue escribir un libro sobre la pedagogía de De Crowley, adaptándola a la geografía, concretamente. Nosotros la conocemos más a nivel general, adaptando a la geografía tiene un libro. Bueno, pues como escritor, como periodista, como viajero, como conferenciante, ha sido un hombre muy activo. También como un gran defensor del medio ambiente y como pacifista. Del proyecto educativo de Llopis tenemos que destacar como punto clave el modelo de escuela comprometido con la formación del pueblo y con la renovación social. Él luchó porque todas las clases sociales tuvieran las mismas igualdades ante la educación. Y una cosa que defendió como diputado en las Cortes era que era necesario que se le dieran unos subsidios familiares a aquellos niños que no podían asistir a la escuela porque necesariamente tenían que contribuir a la economía familiar. O sea, hasta qué punto él luchó porque la educación se extendiera a todas las clases sociales. Él decía que había tenido la gran suerte de vivir en Cuenca, y en Cuenca pudo comprobar la dificultad que tenían los conquenses, sobre todo de las zonas rurales, para acceder a la educación. Bueno, pues en su proyecto de escuela también cabía, por supuesto, la paz, tenía cabida la conservación de la naturaleza, la que tiene artículos preciosos, la igualdad entre hombres y mujeres y, como no, el respeto de los derechos tanto del profesorado como del alumno. Como defensor y educador para la paz, decía que la educación debía de contribuir a inculcar valores como muchos valores, ¿no? Pero he destacado aquí la solidaridad o el internacionalismo. En definitiva, la educación podía contribuir a animar las asperezas que se estaban dando después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo a crear sociedades pacíficas. De un paso más, decía, no solamente consiste en educar, sino también hay que informar. Las personas, los alumnos en concreto, como docente, deberían de conocer la realidad de los pueblos y sobre todo conocer las verdaderas causas de la guerra y, cómo no, sus consecuencias para que tomaran partido en lo que deberían de hacer, conocer las relaciones internacionales, etc. Como escritor y un conocedor de bastantes países de Europa, lo que hizo fue escribir sobre actividades que se realizaban en favor de la paz tanto en Europa como en España. Por ejemplo, pues escribió sobre la Conferencia Internacional de Frankfurt, el Congreso Mundial para la Paz. En este Congreso Mundial se aprobó una ponencia en la que se pedía a los maestros, a los artistas y a los sacerdotes que influyeran en los jóvenes para que odiaran la guerra y amaran la paz. Y se decía también que se debería de mirar con mucha atención los contenidos que se estaban dando en el sistema educativo. Principalmente se centraban en la historia. Decía que aconsejaban que se cambiaran los contenidos, que se dieran contenidos, pues, por ejemplo, sobre los grandes pensadores, grandes descubrimientos de la historia de las civilizaciones. Esto también lo tenemos que entender en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial, donde todavía surgían recelos y surgían enfrentamientos. Luego, otra actividad que dio a conocer fue las conferencias pedagógicas que se realizaban en Francia. En Francia, todos los años en octubre o noviembre, había una comisión que se encargaba de evaluar a todos los libros que la administración distribuía a los centros escolares. Esa evaluación se realizaba y se retiraban aquellos libros que se consideraba que no entraban dentro de los cánones que había establecido la administración como conductas adecuadas en los alumnos.
Y no solamente eso, sino que la misma comisión, cuando terminaba de realizar esa evaluación, se dirigía a los fabricantes de juguetes y a los vendedores, animándoles a que retiraran del mercado todos aquellos juguetes que pudieran incitar a juegos violentos. En España también se dio alguna actividad importante. Una de ellas fue la colonia internacional que se realizó en La Granja, en Segovia. La organizó la Junta para la Ampliación de Estudios, era en 1936, y lo que se pretendía era que convivieran niños de, bueno, y así fue, franceses, ingleses, alemanes y españoles. Durante 15 días estaban conviviendo, conocían las costumbres de uno y de otro país, aprendían la lengua, pero sobre todo el objetivo fundamental era formar una conciencia pacifista internacional. Realmente era crear lazos afectivos de relación, de buena relación, digamos. Otra de las actividades, ya la última que mencionaremos, aunque hablo de más, es el Día de la Buena Voluntad. Aquí se reunían los alumnos de los escolares, principalmente los niños del colegio, es decir, hasta 12, 14 años, y realizaban actividades en favor a la paz, más o menos como lo que hacemos ahora en los colegios el día 30 de enero. Pero la novedad era que eran niños de diferentes países y que se juntaban también para conmemorar el día de la primera conferencia que se hizo sobre la paz. Como hemos dicho al principio, Rodolfo Llespi fue una persona muy activa, muy inquieta, y fue también delegado en Cuenca de la Liga de los Derechos del Hombre. La Liga de los Derechos del Hombre nació en Francia en 1895 y se constituyó en España en 1913. Estaba compuesta, por supuesto, por intelectuales y luchaban con todas sus fuerzas para poder implantar en la sociedad aquellos derechos que no tenían. Muchas veces habló, tanto como político como educador, dio conferencias sobre la paz, escribió también varios artículos. Os voy a mencionar algún artículo. En uno de ellos, por ejemplo, proponía que se hiciera una colección de libros pacifistas de divulgación y que se retiraran un poco, pues, copiado de lo de Francia. Y en las conferencias para la paz, sobre todo a nivel de la escuela de magisterio, a que daba a sus alumnos, aunque no solamente daba conferencias, sino que él tenía costumbre de reunirse todos los sábados por la tarde, lo que llamaba charlas libres para hablar del tema que le interesaba a los alumnos. Bien segura estoy que muchas veces colocó sobre el tema que le interesaba que los alumnos supieran. Bueno, pues en esas charlas, en esas conferencias, les decía una cosa que era con lo que quería terminar. Les decía, ser joven quiere decir tener ideas generosas en el cerebro, sentimientos elevados en el corazón, normas éticas en la conciencia. Y les animaba para luchar con todas sus fuerzas y conseguir una sociedad donde reinara la justicia, la igualdad social, como primer paso para la paz y el bienestar. Yo solamente quiero que penséis que este hombre decía todo esto de 1919 a 1930. De 1930 a 1933 intentó llevarlo a la práctica de la Dirección General de Primera Enseñanza. Y en 1936 pasó lo que todos sabéis. Y nada más, y ahí se acabó su vida en este sentido. ¿Habéis dicho el título cada uno de lo que estáis presentando, verdad? Sí. Yo estoy tratando de la... Vale, eso ya está muy buena, pero después me he dado cuenta de a ver si no... Sí, pero sí. Estupendo. Bueno, ya es Estefanía, ¿qué hacemos presentando? El título de mi ponencia, El hombre contemporáneo condenado a la nada. Mi modalidad es ponencia leída, porque fue un trabajo que realicé. Entonces, espero les agrade. La naturaleza del hombre dentro de su esencia tiene inmersas la corporeidad y la personalidad, las que hacen que sea el único ser capaz de alejarse de la misma, por lo que no debemos desconocer su dimensión corporal, como elemento que contribuye a la trascendencia y unidad. Son las nuevas exigencias de la cultura contemporánea que acrecientan y desvían esta dimensión e impulsan una serie de intereses que se utilizan como
para solidificar las pretensiones capitalistas que expresan y perturban la esencia del hombre y anatematizan la dimensión espiritual de la ley natural humana. Es por lo que en este trabajo, desde un ángulo ético-sociológico, se plasma y conceptualiza al hombre en la cultura contemporánea y se teje alrededor de temas como su naturaleza, exigencias contemporáneas, daños que produce un capitalismo salvaje que vive invisible su propia guardia, el desdén de pretensiones que solo deforman su capacidad de trascendencia y unidad, pero sobre todo posee un contenido ético aplicable a la vida. Es necesario enfrentar y repensar el condenado a la nada, lograr despertar las conciencias de los que nos encontramos en el substancial y arduo camino por la felicidad. Desde siempre y por distintos enfoques antropológico, filosófico, físico, se ha pretendido saber si hay esencia en todo lo que existe, incluyendo cuestionamiento sobre qué, quién y cómo es el hombre como ser. Sin embargo, es la reflexión filosófica ética las que apoyan esta primera parte, ya que se refiere al mundo interno del hombre, a su modo de vivir. El gran filósofo Sócrates, con el Gnosis Auton, define el principio de moralidad: conócete a ti mismo y podrás conocer y conectarte con el otro. Vaya herencia de Sócrates, quien afirma que la felicidad es el cultivo del bien, la práctica de la virtud. Si el ser para la trascendencia, además de ejercer el principio de moralidad, puede desarrollar y actualizar el ser libre, saber elegir los medios para lograr el fin, ser amoroso, la vida de sí mismo en función del crecimiento del otro, ser justo, tener firme y completa capacidad de darle a cada quien lo que se merece, responsable, ser garante de alguno o de uno mismo, en relación de algo o frente a alguien. ¿Por qué si estas características son parte de la racionalidad del ser humano, su presencia se hace menos visible en el actuar social del hombre contemporáneo? Decir que la persona es racional no debe llevarnos a desconocer su dimensión corporal. La esencia del ser humano es sinemórfica, es espíritu y materia, cuerpo simultáneamente. En consecuencia, la plenitud de su naturaleza solo se logra si sus déficits needs están cubiertos para desempeñar sus funciones vitales y así escalar a las main needs y alcanzar el crecimiento, la trascendencia según Maslow y la autorización según Tomás de Aquino. En la modernidad se nos dijo que el principio de la universalización ética reside en el deontologismo descubierto por la razón, la sumisión por el deber mismo, la obediencia a la norma porque así debe de ser. Pero si bien es cierto que esta postura tendía al extremo de la razón, es igualmente cierto que en la posmodernidad la balanza se carga hacia el opuesto, el extremo de la materialidad. Y como afirmaba Aristóteles, ningún extremo puede ser fundamentado de nada. En función de las nuevas exigencias de la cultura contemporánea, en la que son las necesidades del mercado las que impulsan a la globalización, como el debilitamiento de los límites económicos, sociales y políticos, es pues una de las estrategias de derrumbamiento de fronteras con intereses capitalistas. ¿Pero por qué no se globalizan la justicia social, la participación o la solidaridad? Porque serían buenas alternativas para reconstruir la responsabilidad individual y repensar las pretensiones actuales. Son estas premisas las que anatematizan la ley natural del hombre, que se ve perturbada por aquello que implica todo lo que se ha nublado en la actualidad y que involucraría tener plena conciencia del bien deseable, la paciencia, la disciplina, el conocimiento, el respeto, el compromiso, cualidades que se desprenden poco a poco de la urgencia de pretender que las exigencias del mundo contemporáneo, el hedonismo, el pragmatismo, el consumismo, el nihilismo, el narcisismo, podrán reemplazar aquello que se tiene inserto en lo más profundo del ser humano, el amor. Las ciertas formas de pseudoamor son en realidad otras tantas formas de desintegración del amor en la sociedad capitalista, pasión de cesaciones y muertes de los ideales. Esto va a conducir a una progresiva incapacidad para el amor auténtico. El placer es un estado de satisfacción del sujeto, pero precisamente por el carácter de pasajero, todos los que tenemos a nuestro alcance son fugaces. Por esto, la búsqueda del placer como fin último nos lleva a la infelicidad. Es entonces la satisfacción de lo material y la gratificación de las necesidades instintivas lo que sitúa al hombre moderno atado a una sociedad decadente y opulenta, en donde todo invita al descompromiso. Todos tenemos continuamente la experiencia de nuestra libertad y por tanto la experiencia de que de alguna manera respondemos por nuestros actos. Desde pequeños iniciamos experimentando sobre lo que debo o no hacer respecto a las acciones que realizamos, imaginamos o dudamos. Pero todo depende de activar nuestra propia libertad, que es una manifestación de la espiritualidad humana. Precisamente porque la existencia de la libertad es palpable y eminentemente humana, se ha convertido en un ideal universalmente defendido. Sin embargo, la flexibilidad actual no tiene voz, pero tiene al hombre contemporáneo obsesionado por la libertad. Ciertamente, la publicidad actual nos ha hecho pensar que la forma fundamental
fundamental de la libertad es la de tener. El ideal de consumo de la sociedad capitalista no tiene otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de objetos por otros cada vez mejores. El tener y el hacer son indudablemente planos reales en los que se ejerce la libertad. El peligro es olvidar que la raíz de la libertad no se encuentra en el plano del tener ni del hacer, sino en el del ser. El desarrollo pleno de nuestra propia naturaleza como animal racional es el proyecto más importante que tenemos. La libertad solo existe cuando nos comprometemos y ésta alcanza su fin eligiendo, es decir, dirigiéndose hacia los bienes con los que libremente hemos decidido comprometernos. Es importante ahora distinguir, en la vida actual regida por el orden de la contingencia, esta tendencia a la felicidad de un mero estado transitorio de bienestar. Es necesario que le anteceda un principio teleológico personal, la orientación del acto hacia la felicidad, que no es lo mismo que una serie interminable de placeres momentáneos que dé paso real a la ética. La eudemonía es un deseo natural, lo que anhelamos es nuestra plenitud, nuestra perfección, un estado de absoluta satisfacción. Así pues, la ética es más ni menos una teoría sobre la felicidad y es también el acto práctico de acercarnos a ella. El bien supremo del ser humano, su perfección se alcanzará como ser en potencia para ser perfectible solo como ser humano. El desarrollo pleno de las capacidades superiores del hombre no anula el desarrollo de sus capacidades inferiores. La felicidad es un bien supremo, pero las necesidades corporales o bienes secundarios son medios que sirven para alcanzar la eudemonía. Respecto a la práctica de la virtud mencionada ya antes, no se puede concluir sin antes definir a la virtud como el término medio entre el exceso y la carencia de algo, como aquel hábito que equilibra, estabiliza y orienta al hombre hacia el bien, y precisamente porque son los actos humanos repetidos los que hacen crecer a la persona, se sitúan en el ethos. Es por lo que Sócrates afirma que la virtud no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Es observando que los actos humanos del mundo contemporáneo nuevamente están del otro lado de la balanza, es imprescindible tener que hablar de otro hábito, que hace todo por ir en contra de la naturaleza, el vicio. Aquel que hace que su realización se convierta en una segunda naturaleza, es pues lo que crece a la persona, sin duda. Entre la actitud de la virtud y la del vicio hay una senda grande. Lo que sí se debe saber es que el uso de los bienes no es el problema, sino el abuso. Que la flexibilidad actual hace que la adquisición de vicios transforme la racionalidad del hombre y lo oriente a hacer todo lo posible por no adquirir la moral en la relación de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace en todo momento. Es pues la verdad moral la que conduce a la congruencia interna. Es cierto que sobre la verdad hay una virtud más alta, el amor. Y también es cierto que por todo lo anterior el hombre contemporáneo se encuentra en una crisis, la cual implica dos posibilidades, la oportunidad y el peligro. De este último ya se habló. Es el primero el que necesita ahora la atención para fundar una nueva esperanza. Desde hace miles de años se han plasmado oportunidades, normas concretas deducidas por la razón para el hombre. Por ejemplo, se tiene el primer código de conducta en la historia de la humanidad, Hammurabi, que afirma: no hagas al otro lo que no quieras para ti. Conciencia clara y orientada a la plenitud mía y de todos. Le prosiguen otras reglas de oro que permiten afirmar lo que bien expresaba Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieres. De acuerdo con lo dicho sobre el hombre contemporáneo, la condición fundamental para el logro de la felicidad es la superación del propio narcisismo, por lo que se requiere desarrollo de humildad, objetividad y razón. La práctica de la virtud requiere de la fe, tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no solo excepcional e individual. Es tener una fe racional basada en la comprensión de la naturaleza misma del hombre. Renovar lo que conocemos y sabemos consiste en ya no ser tan impermeables a la realidad, consiste en no repetir los mismos errores, pero también aprender a no juzgar al otro, en repensar que la felicidad depende de la libertad, que el fin sea objetivamente bueno depende de la inteligencia y de un juicio cuidadoso. Bien afirmaba Chamalú, la mejor forma de despertar es hacerlo cuidando que nuestros actos despierten a quienes duermen al agua. Ser personas garantes, conocer y conectarte con el otro e implicarlos siempre en las elecciones y decisiones. Jamás olvidar que nuestro fin determinado por la naturaleza es la plenitud. Tienes derecho a ser feliz, pero también la obligación. Gracias. Me toca a mí. No ha sido irremediable que me ponga allí porque el cacharro está grabando, aunque no me gusta demasiado ponerme en este lado, preferiría estar con vosotras, ahí abajo, que de hecho creo que no me voy a sentar, voy a quedar de pie mejor.
Perdón, un momentillo. ¿Hay alguien más que tenía otra presentación ahora? Sí, ¿verdad? Está bien, voy a retirar esto. Sí, vale, perfecto. ¿Qué ponemos? ¿Lo quitas? Sí. El espacio para ver mejor a todas. Mi intención, a la hora de presento dos comunicaciones en esta mesa. Una la presento yo en solitario y otra la presento yo mismo con otro compañero al que vais a excusar porque no ha podido venir por la mañana. Y la intención básica era cuestionarnos todas y todos. O sea, no vengo a ofrecer un discurso, no voy a leeros la comunicación, tranquila. Vengo a preguntarnos qué estamos haciendo, qué queremos hacer, qué pensamos que hacemos y qué hacemos realmente. No me gusta, o mi intención es también cuestionar, porque creo que no hay nada que esté más alejado del paradigma de la convivencia que un discurso unilineal en el que no quepan las voces del grupo que conformamos aquí ahora mismo. ¿Y de qué voy a hablar yo? Pues bueno, pues voy a hablar de diversidad y de epistemología. Epistemología es una palabra que da mucho reparo así de golpe, ¿no? Pero que tiene que ver con cómo construimos nuestra mirada. Y yo os quería preguntar a vosotras, ¿qué pensáis que puede tener que ver la diversidad con un congreso sobre convivencia y resolución de conflictos? ¿En qué sentido? En el sentido de que... convivir, ¿Sí? para convivir lo primero que hay que tener en cuenta es la diversidad, pienso yo. La diversidad. ¿Algo que añadir? ¿Qué ibas a decir? A aceptar que existes, pero también existe otros con los que puedes estar compartiendo, ¿no? Es curioso. Santiago, perdona, yo también quería... Sí, perdón, no te había visto. Yo deseo el reconocimiento del otro, pero desde la diferencia. Gracias por decir eso. Gracias por decir eso porque es muy importante cómo construimos el lenguaje y cómo nombramos la realidad. Y curiosamente en educación, yo creo que debido al practicismo que siempre ha estado detrás del acto educativo, hemos tendido a diluir términos y a restar importancia al discurso, cuando el discurso también es acción. El discurso, decía Freire que la palabra es acción, ¿no? Paulo Freire. Acción que puede servir para retroalimentar una idea o un ideal que llega a ser quimérico, porque no trasciende a la realidad, o acción que si se nombra con la realidad puede transformarla, ¿no? La idea aquí es que nombremos o que intentemos acercarnos a nombrar la realidad. Y me gusta que hayas dicho lo de la diferencia, porque en educación hemos tendido a tratar la diversidad y la diferencia como sinónimos, cuando realmente son dos cosas muy distintas. Y aquí sí que... Pero vamos a ir un poco más atrás. Decíamos que el lenguaje nos lleva a pronunciar la realidad y también a mirarla de una forma concreta. El lenguaje no es neutral. Como una acción que yo hago, cualquier acción que haga no es neutral, el lenguaje tampoco es neutral. Todo tiene una finalidad y esa finalidad es siempre ideológica, tiene un componente de entender la vida y de mirarla y de querer abordarla, ¿no? El discurso que hemos producido en estas casas, ¿no? En estas academias, en la universidad, no viene de la nada tampoco. Viene de un modelo de pensamiento heredero de la modernidad, como decía la compañera. Yo pensaba que la compañera iba a hacer una comunicación por el título parecido a la mía, pero en realidad no tiene nada que ver. O sea, son dos enfoques distintos, lo cual me gusta porque podemos generar ahí incluso algo de debate. Hasta hace cosa de
unos años había distintos enfoques a la hora de abordar la acción educativa, lo que nosotros hacemos como maestros, como maestras, como educadores o como educadoras. Y yo los situaría en tres paradigmas grandes. Ha habido un paradigma del discurso del liberalismo progresista, ¿no?, que ha venido a decir, mire usted, esto es lo que tenemos, que ponen ustedes el capitalismo y el neoliberalismo, y vamos a ver cómo podemos hacer dentro de esto para cambiar un poco las cosas y que estemos todos menos mal. Ha habido un discurso que pertenecía al enfoque sociocrítico, ¿no?, que entró en crisis, que decía, o que se materializó fundamentalmente en el marxismo, ¿no?, en el materialismo dialéctico, que decía, esto del capitalismo no funciona. Vamos a hacer otras estructuras diferentes para ver cómo funcionamos. ¿Qué ocurrió? Que el capitalismo y el marxismo se enfrentaron. Por un lado teníamos un discurso del liberalismo progresista que nombraba o generaba discursos reaccionarios dentro de estructuras que eran reaccionarias, y por otro lado teníamos un discurso que se presentaba como progresista pero que retroalimentaba estructuras que eran reaccionarias también. ¿Y qué pasó? Que cuando el capitalismo y el neoliberalismo hablan de democracia, la izquierda o los movimientos críticos hablan de democracia real. Que cuando hablamos de derechos humanos, la izquierda habla de derechos humanos radicales. ¿Qué ocurre? Que la izquierda o el pensamiento progresista se ha quedado sin sustantivos. Está adjetivando constantemente los sustantivos que generan las estructuras reaccionarias y que diría Freire de opresión. Por lo tanto, hay que inventar palabras o hay que nombrar la realidad de otra manera. Y aquí viene el tercer enfoque, que es el postestructuralista, ¿no? Aquí la compañera citaba a Foucault, a Bourdieu, ¿no?, a unos teóricos que han hecho ya, han dado un camino, ¿no?, en esto de nombrar la realidad. Y ahora vamos a aterrizar. Nombrar la realidad en nuestro espacio, en nuestra acción educativa, en nuestro espacio de transformación social. Cuando yo pienso en qué es educación, ojo, ¿qué pensáis que es educación? ¿Cómo definiríais la educación? Somos profesionales de la educación, ¿no? Tendríamos que tener una definición de educación, ¿no? ¿Qué es la educación? El desarrollo de la personalidad. ¿Algunas valientes? Un proceso de formación a lo largo de la vida del hombre. Un proceso de formación. ¿La educación es formación? ¿Son cosas diferentes? No solo, yo creo que eso es parte de... ¿Parte de la formación forma parte de la educación? ¿Pensáis? ¿Sí? Sí. ¿Pensáis que sí? Yo me añadiría la educación, enseñanza, aprendizaje. La educación se fundamenta en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿piensas? ¿La enseñanza causa aprendizaje? No Siempre. Sí. No necesariamente. Ayer citaban a una gran persona a la que yo tuve la suerte de conocer y fui una de las últimas promociones de alumnos de José Manuel Esteve. José Manuel Esteve tiene un artículo muy bueno que los que somos de esta casa lo tenemos como muy conocido, que se llama La red nomológica de la palabra educación, y él habla de cómo se ha nombrado como educación algo que no lo era. Se ha nombrado el adoctrinamiento como educación, la formación como educación, hemos hablado de instrucción como educación, hemos utilizado educación para todo. De hecho, seguimos utilizando educación. Hablamos del sistema educativo cuando el sistema es más bien formativo que educativo, ¿no? Hay un intercambio de saberes, ¿no?, muy centrado en la cualificación profesional. Bueno, las palabras son muy importantes. Queremos hacer educación y queremos hacer educación
para la diversidad. Es decir, yo hablo siempre del paradigma, o mi tema es el paradigma intercultural, ¿no? Entendiendo la cultura como mediación, como intercambio. Ha habido una intención muy grande de hacer la cultura como lo práctico, como lo material. Es decir, la cultura es eso que identifica al grupo. No, mire usted, la cultura, yo como conozco la cultura hablando, en las intermediaciones que tengo con vosotras ahora mismo, me permite identificar o saber cómo tú utilizas tu cultura para identificarte a ti mismo. Conceptos: educación, diversidad, intercultural, transformación. ¿Y de dónde viene todo esto? Es decir, cuando nosotros ponemos en práctica todo esto y utilizamos este lenguaje, ¿esto de dónde nos ha venido? ¿Viene de la nada? No, viene de un bagaje, de una construcción. Y aquí es donde entra el punto en diferenciación con la compañera, con el tema del hombre abocado a la nada. Perdona, Santiago, simplemente para que tenga una referencia y sepas distribuir el tiempo con las dos comunicaciones. ¿Puedes pasar ya a la siguiente? Sí, no te preocupes, que va todo, va a ir todo junto, ¿vale? Voy a intentar hacerlo todo junto, aunque quiero decir muchas cosas. Nuestra forma de entender el mundo, o nuestra forma de relacionarnos con el mundo, es herencia de la racionalidad de la modernidad, a la que la compañera hacía referencia. Ha hecho un buen repaso por los autores claves de la racionalidad desde la modernidad. Y yo vengo a decir que la construcción de la modernidad es básicamente una atrocidad. Es decir, la modernidad es eurocentrista, la modernidad es heteropatriarcal, la modernidad tiene una tendencia homogeneizadora y es racista. Es una modernidad racista. ¿Dónde surge la modernidad? ¿O cuándo empieza la modernidad? Esta es la clave, porque hay teóricos que la sitúan en un momento y otros que tienden a decir, no, mire usted, la modernidad nace, y aquí es donde me sitúo yo, nace cuando de repente Europa decide que es el escenario perfecto, que Europa era el ejemplo de todo, Europa había llegado a su fin y era el modelo que todos y todas debíamos seguir. Entonces dijo, ¿cómo lo hacemos esto para que todos sean Europa? Pues nada, colonizamos América. Claro, colonizamos América, ¿y qué hacemos? En la colonización de América se implantan por primera vez todas las formas de control del trabajo a través del capital. Se crea el capitalismo en la modernidad, se institucionaliza mucho más tarde, pero en la modernidad, o sea, en la colonización, se genera este espacio para el capitalismo. Es el laboratorio del capitalismo. ¿Y qué hacemos? Mire usted, vamos a asociar puestos de acumulación de capital y de disfrute de capital a construcciones raciales científicas desde Europa. Es decir, vamos a América y ahora decimos, hay una clase que va a tener acceso a unos medios a una acumulación de capital, que es la clase colonizadora, y los colonizados, ¿qué hacemos? Mire usted que los colonizados, como decía Descartes, hay una diferencia entre sujeto y objeto, ¿no? El sujeto es lo bueno, lo fuerte, y el objeto de alguna forma está supeditado al sujeto. El sujeto puede usar el objeto a placer. Y el derecho, nuestro derecho civil son fundamentales, es decir, el sujeto es la esencia y a partir del sujeto tú gestionas tu propiedad privada. Tu primera propiedad privada es el cuerpo, ¿no? Entonces, el alma era la esencia. Llegamos a América y ¿qué ocurre? Bueno, pues nosotros que somos la esencia, tal, vamos a acumular el capital. ¿Y qué hacemos con los indios? Pues es que los indios no tienen alma. Entonces, como no tienen alma, pues no tienen esencia. Entonces, ¿qué son? Un objeto. No son sujeto, no son personas, son objetos que utilizamos para. Y aquí está el gran engaño, el dualismo que se impuso en Europa y que se llevó o se impuso de alguna forma también en la modernidad. Nos movemos en una visión dual de la realidad.
pensamos en la realidad como un sujeto y un objeto que manejar. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Pues muy fácil, que tendemos a generar conocimientos objetivos, es decir, hay que moverse por conocimientos objetivos, estables, que nos permitan controlar la realidad. Hemos generado toda una forma de entender el mundo que habla de que hay una verdad que descubrir. Este planteamiento de descubrir lo objetivo de la realidad lo hemos incorporado en nuestra forma de hacer educación. Nos movemos pensando en objetivos, en verdades absolutas, en buscar realidades estables, únicas, perfectas. Esto tiene una influencia fuerte de la tradición judeocristiana, ¿no? El estado de perfección, encontrar la perfección. Sin embargo, la realidad nos confronta con eso mismo. Nuestra experiencia educativa nos dice, oye, aquí algo está pasando, porque yo busco aquí que esto sea objetivo y no me sale. ¿Eso por qué podrá ser que no me salga que todo sea objetivo? El pensamiento objetivo es engañoso porque es epistemicídico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mío es lo que vale y lo vuestro no. Y para eso yo ya buscaré los medios para demostrar que lo mío es lo que vale y lo vuestro no es lo que vale. Nuestra formación, nuestra forma de construir nuestro discurso gira en torno a eso, a las verdades impuestas, que no permiten que haya conocimientos alternativos que generen una aportación. Porque la idea es encontrar la verdad objetiva, el invento cartesiano de la verdad objetiva. ¿Qué pasó con todas las epistemologías alternativas de América Latina? Esas desaparecieron. Nunca más. Las de África no hablemos. Esas, si podemos hacer como que ni existieron, ¿no? Y ahora nosotros, buscando nuestra objetividad, pretendemos abordar la diversidad y la convivencia y generamos modelos de integración. Mire usted, un modelo de integración estupendo, esto es muy bonito. Vamos a hacer aquí una cosa muy bonita, una jornada de interculturalidad con dulces árabes, con la coges la tal, y esto va a ser muy bonito, porque vamos a demostrar que, bueno, pues el folclore, lo folclórico tiene cabida de alguna forma dentro de un escenario normalizado en el que os tenéis que integrar, los que sois diversos. Porque hay un modelo construido de alumnado, un modelo construido de realidad social y un modelo construido de qué queremos o cuál es el proyecto del neoliberalismo, en este caso, que es el que rige, y aquí voy a enganchar. ¿Cómo voy de tiempo? Voy muy justito, vale, voy muy rápido, y aquí engancho un segundito. El proyecto civilizatorio del neoliberalismo. El neoliberalismo, que es el que va a regir o el que está rigiendo cómo funcionan las políticas internacionales, las políticas educativas internacionales. ¿Qué tipo de educación damos en el norte? Que es otra construcción. El norte y el sur son construcciones también de Occidente. Los códigos que utilizamos son reaccionarios en su propia estructura y lo utilizamos constantemente. La educación por competencias, que ya ayer la analizamos muy bien. ¿Y qué educación se da en el sur? En los países que se han denominado en vías de desarrollo, porque vayáis a saber qué es eso del desarrollo. ¿Desarrollo en qué y para qué y de quién, no? En esos países en vías de desarrollo, que los hemos llamado nosotros los del paradigma de la tolerancia, no vamos a tolerar. La tolerancia es una cosa que me parece terrible. Desde este paradigma de vamos a tolerar y los subdesarrollados a los que vamos a ayudar, ¿qué educación damos? Educación básica. ¿Básica cómo? ¿Qué es básica? ¿Una educación de mínimos o una educación básica en base a lo que una persona necesita? Y vemos que es la educación deficitaria. Pero es que nosotros ayudamos a los pobrecitos, a los diferentes. La atención a la diversidad. La atención a la diversidad. Es que la diversidad hay que atenderla. ¿Que vamos a cuidar de la diversidad nosotros? ¿Somos diversos o somos diferentes? Si somos diferentes, nos comparamos entre nosotros. Si somos diversos, es que somos múltiples.
La diferencia, y esto es con lo que voy a acabar ya, la diferencia se mueve en el marco de la lógica esta euclidiana, ¿no? En el que todo es comparable y todo es nombrable, y en realidad es que lo que nos rodea nos invita a comparar todo constantemente, mientras que la diversidad nos habla de que somos múltiples. Somos tan diversos que es que no existe una forma de comparar. No podemos, no debemos compararnos, somos diversos y nos conocemos en nuestras interacciones culturales. Y esa interacción cultural es el paradigma de la interculturalidad. Ya luego, si queréis preguntarme cualquier cosa, me decís. Muchas gracias. Ok, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Lidia López Contigo y vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a compartirles este tema que es sobre la polisemia de la mediación en el contexto educativo en México. ¿Por qué hablar de polisemia en torno a lo que es la mediación? Bueno, porque parece ser que el tema de la mediación, hablando en términos generales, no acotándolo a un contexto en específico, genera o está generando mucho ruido en nuestro país, que es México, y generando mucho ruido ¿por qué? Porque parece ser que se está ocupando en las agendas políticas por cuestiones de moda o por cuestiones o lineamientos de carácter internacional, o bien por seguir con esta lógica, estos planteamientos de índole global, ¿no? Entonces, en función de estos términos tan amplios y tan generales, voy a dar paso a la presentación de estas diapositivas y voy a tratar de hacerlo de una forma muy rápida, y ya si hay preguntas, bueno, ya las dejaré buscar. Ok, ¿por qué estudiar el tema? ¿Por qué acercarnos al tema de lo que es la mediación escolar? Bueno, en este caso, yo parto de los siguientes planteamientos. Primero, incorporándolo en tres coordenadas, que es tiempo, espacio, perdón, aquí hay un error, no es tiempo, es movimiento. En función de estas tres coordenadas, que están en constante interacción, vamos a identificar que hay impacto en diferentes dimensiones, en una dimensión macro, en una dimensión meso y finalmente en una dimensión micro, donde coloco este tema como tema relevante para las agendas políticas de los diferentes estados, pero sobre todo en el impacto que tiene en el sujeto. El espacio macro, bueno, obedece a los cambios geopolíticos, que parece ser que bajo este escenario global, con este desdibujamiento de fronteras, bueno, hay ciertos cambios en cuanto al contexto político, social, cultural y económico de los diversos países, y que generan a retomar temas como es la mediación, y que va más allá de una imposición de un tema de moda, ¿no? Sino que realmente es necesario rescatar la importancia del concepto. Después partimos de un referente meso donde identificamos que existen países que se colocan como centro y países que se colocan como periferia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en el hecho de que cuando nos toca ser países periferia, bueno, a veces no tenemos la opción de elegir qué tomamos o qué no tomamos, sino bajo estos lineamientos globales tenemos que tomarlo. Sin embargo, lo interesante es cuestionar y reflexionar sobre la importancia de estos conceptos o de estos temas que se colocan en la agenda política, ¿no? Y esto también lo hago referencia con los organismos internacionales, que bien son pues un punto de referencia importante para estos temas
como ya lo mencionaban antes, ¿no? Las competencias, la mediación, etcétera, entre otros conceptos que estos organismos internacionales van planteando y que es necesario o en diferentes países los toman como referente esencial para su lógica de funcionamiento y sobre todo en lo que es el ámbito educativo, porque parece ser que a la educación se le está hoy en día dando demasiado peso para poder potenciar, para poder lograr el desarrollo de un país. Finalmente partimos de un escenario micro, donde identificamos que existen cambios en las relaciones, en las prácticas sociales, que se transforman o vienen a transformar lo que es el ámbito socioeconómico, y ahora se ve a la cultura, al conocimiento como una moneda de cambio. Finalmente, con estos elementos se incorpora el tema de lo que es la mediación y en específico en el ámbito educativo, por lo cual hablamos de una mediación escolar. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, identificamos que hay una serie de objetivos a nivel país de la importancia que tiene el tomar al tema de la mediación. En primer lugar, porque la mediación se sitúa como un concepto importante para la prevención y solución y poder llevar una convivencia armónica. Sobre todo, yo creo que ningún país se exime de algunas situaciones de conflicto, pero en el caso de México, bueno, hay ciertos puntos clave que sí generan demasiado ruido, como ya lo mencionaba la compañera, no recuerdo tu nombre, Lucila, hacía referencia al caso de las mujeres en Juárez, en el DF, y así como hay este tipo de problemáticas, bueno, existen N cantidad que se identifica que esta sería una estrategia para lograr conciliar. También hablamos de otro elemento como son los temas de la democracia, la formación y la participación ciudadana, la inclusión, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad, el desarrollo sostenible y sustentable, la cultura para la paz, como temas relevantes que se están moviendo hoy en día en los discursos. Y finalmente hablamos de una importancia por la problemática, las diversas problemáticas de índole político, social y económico que se van gestando desde un nivel macro y que tienen una incidencia en los escenarios prácticos en los que nos movemos día con día. Bajo este panorama, el objetivo general de esta comunicación era analizar de manera muy general, porque para poder analizarlo yo creo que es por parte de todos estos elementos que ya estoy comentando, ¿por qué es un término polisémico la mediación escolar? Y sobre todo exponerlo en un contexto particular que es el contexto mexicano. En términos generales, identifico que son 4 aspectos sobre los que gira esta polisemia o esta problemática sobre la concepción de la mediación. El primero de ellos es el histórico, analizar en qué momento surge. Ojo, no es un tema de moda, ¿no? Si nosotros vamos y consultamos cuáles fueron los referentes sobre las culturas clásicas, identificamos que, por ejemplo, en China ya se venía, obvio, no utilizando a lo mejor con el referente como tal de mediación, pero que sí se venía trabajando en cuestión práctica. O bien en nuestra propia cultura, hablo de nuestra propia cultura en la mexicana, en el México prehispánico se hacía referencia a cuando se hablaba sobre los conflictos, se menciona que se resolvían en el seno de los consejos de las comunidades, y esto venía a darse en un escenario entre iguales, donde había evidentemente un diálogo que permitía que todos aportaran ciertos elementos para llegar a un acuerdo. Finalmente, con la consolidación de lo que es el Estado democrático, y aquí nombro algunos pensadores, bueno, esto se rompe y viene, se implanta ciertas lógicas de pensamiento y de funcionamiento de nuestro Estado, y se pierde este punto de vista de lo que es la mediación. Entonces, aquí ya identificamos que más que ser un concepto de moda, sí tiene una razón histórica que fundamenta este propio concepto. Otro elemento que considero bajo el cual se
puede denominar que es un término polisémico es que se mueve alrededor de múltiples acepciones, y entre ellas puede ser el arbitraje, la conciliación, la educación en valores, las terapias, etcétera, ¿no? Que no es sinónimo de, simplemente es necesario identificar que obedecen a lógicas diferentes. La disciplinar, ¿a qué hago referencia con lo disciplinar? Que este término, la mediación, surge en el ámbito jurídico y que quizá este puede ser un punto a favor o un punto en contra, que la forma en la que se ha aterrizado, sobre todo en el educativo, en nuestro contexto mexicano, a veces pierde ciertos referentes y sobre todo hay graves problemas en cuanto a cómo se aterriza el tema de la mediación escolar. También identificamos que parte de de su referente inicial es el jurídico, sin embargo hay otros referentes disciplinares como el psicológico, como el sociológico y el pedagógico, que hacen referentes o dan cierta connotación, cierto sentido a este concepto. Finalmente, concreto en otro punto relevante que es la práctica. Y yo creo que este es el punto clave de todo este tema de la mediación, porque bueno, en primer lugar cuestionamos qué es la mediación, pero sobre todo quién va a ser el mediador. Puede ser, aquí entramos en dilema, el psicólogo, el pedagogo, el profesor, un agente externo, quién va a ser el que va a mediar, ¿no? Y entonces en función de quién va a ser el mediador, caemos otra vez en conflicto para poder sustentar cuál es el trasfondo de la mediación. Y bueno, quizá con esto cierro, que es lo más relevante. Gracias. ¿Tienes una pregunta concreta con ella? ¿Cierro? Sí. Venga, vamos a hacer una cosilla si nos importa. Vamos a ocultar un poquito más del texto. No tenemos mucho tiempo, pero para ver las caras. ese concepto de mediación que se está planteando que no me gusta. Y te digo que, por ejemplo, no sé si tú lo sabrás, porque claro, tú hablas de México, pero te acerco a la realidad española o como yo la veo. Aquí hace meses solamente, en julio, salió la ley estatal de mediación civil y mercantil, que me parece que ha sido algo que no me deja de sacar de mi asombro. Ha pasado a ser algo totalmente mercantilizado, donde no tiene el valor, creo yo, de fondo que debe de tener una mediación, ya no escolar, sino en todos los sentidos, su propio nombre lo implica, ¿no? La propia ley civil y mercantil. Donde la base, por ejemplo, formativa, por decirte algo, ¿no? Tiene muchísima, sería para hablar en concreto de la ley, ¿no? Que tiene mucho que hablar, pero por decirte algo, o sea, no tiene una formación de base específica, lo que tú decías, ¿quién es el pedagogo, el psicólogo? No es ni eso. Es decir, ni siquiera una base social. Da igual, no especifica nada. Y de manera más específica, una formación de 50 horas. Yo te puedo decir que yo estoy haciendo un experto de 300 y no tengo idea de nada. No tengo idea. Y estoy terminando, vamos, me falta el trabajo final. Y a mí me falta todo. ¿Cómo una ley a nivel estatal en España te dice que con una formación, sea de la profesión que sea, da igual que tú seas arquitecto, ¿vale? Perfecto, pero que imagínate la base social que para mí creo que tiene la mediación, yo no sé, supongo que, no sé si coincidimos, ¿no? Que tiene que tener una base de unas habilidades sociales y tal, ¿no? Si quieres como proceso de mediación, pues no pasa nada. Cualquier profesión vale.
Y la propia ley indica que es que se ha sacado a bote pronto porque es que iban a multar a España a nivel europeo. Y ahí caemos en la misma lógica, ¿no? De que Por eso he visto concepto- ese enfoque y lo he visto en lo que creo que está pasando. Claro, la importancia que tiene realmente como práctica social, como práctica en esta lógica de praxis. Sin embargo, que por sus factores políticos, sociales, culturales, etcétera, se pierde, ¿no? Se pierde. Es que me ha parecido tan... no sé. Y además que estamos hablando de países distintos. Claro. O sea, es que no estamos hablando de que ella tenga ese concepto a raíz de algo que... No, es que estamos hablando de que me has dejado sorprendida, de que vienes de otro país y en el fondo tienes el mismo concepto de mercantilizar. Yo creo que cuando hablas del macrosistema, ¿no? De esa globalización, una globalización neutral, como yo decía antes, ¿no? Lo que se globaliza desde el mismo punto. Hay un único eje desde el que se globaliza todo. Entonces, yo creo que eso que comentas de la mediación tiene también que ver con la lógica de cómo estamos entendiendo la política o se empieza a entender la política a nivel internacional. La política no es una política ni de argumentos ni una política de cooperación, que es lo que debería ser a nivel etimológico. Lo político es la cooperación del grupo para superar la dificultad. No. Una política de consumo. Los ciudadanos ya no nos sentimos interpelados tanto como ciudadanos, casi más como consumidores, como clientes, consumidores. Entonces forma parte de eso, ¿no? El conflicto me interesa, el conflicto, no hay conflicto. Pues no, yo no lo veo. Es un poco la lógica, ¿no? De ocultar los eufemismos, cómo funcionan ahora, ¿no? Cómo se habla de las palabras que se utilizan para hacer todo eso normal, no pasa nada. Estamos flexibilizando la sanidad, estamos liberalizando la educación, estamos privatizando, pues liberalizar. Es jugar para que no pase nada. No pasa nada. Y esto es igual, el diseño de la mediación, que mediación es una herramienta de afrontación del conflicto. El conflicto no se quiere afrontar, pero ellos quieren evitar. La tendencia es evitar. Pienso yo. Y yo esto lo articulo, bueno, con lo que tú presentaste y con lo que ayer también escuchábamos de los compañeros que no los Y la ponencia de Alberto y Enrique. Que tiene que ver justamente con estas lógicas que subyacen en bueno, cómo darle solución a los problemas, darle salida a las políticas, en fin, lo que está de fondo, incluso en esta racionalidad instrumental, pues es la lógica del mercado. ¿No? Y también ahí se aterriza, esto también la lógica de las reformas, ¿no? Sobre todo hago referencia a la compañera porque conozco el contexto mexicano y esta crisis que generó la reforma educativa en secundaria, ¿no? Donde no hay una razón de ser neutral, ¿no? Hay un trasfondo totalmente y que se cuestiona o podemos cuestionar quiénes diseñan las políticas, ¿no? Sí, o sea, en eso está la lógica sobre las cuales se construyen, es una lógica de arriba abajo, donde definitivamente ni los profesores o la gente donde se presentan los conflictos, hay una salida, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Una lógica más humanística, más desde otro lugar. El enfoque es totalmente economicista, ¿no? ¿Sí? Cuando yo creo que a partir de los 70, cuando se empezaba a cuestionar sobre el tema de la educación, los organismos que empezaron a funcionar fueron el de trabajadores de Estados Unidos, enseguida el Banco Monetario Internacional, o sea, el Banco Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los últimos documentos oficiales en materia de educación y de diseño de política educativa pertenecen a organismos que fomentan el neoliberalismo de la manera más brutal, y el Consejo de Europa o las políticas que se venden en Latinoamérica son políticas que se venden. Si no se venden a través de decir, bueno, yo te hago el diseño político hecho, yo te doy los requisitos y tú tienes que utilizar mi asesoramiento. El Banco Mundial lo hace en América Latina, en un montón de países. En Europa, el Consejo de Europa dice lo que le dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, es todo desde arriba abajo y desde el mercado, desde el único mercado. Pero además yo creo que eso quita responsabilidades a todo el mundo. Mira, en el sentido de que España dice, es que no puedo hacer otra cosa. Es que Europa, por ejemplo, volvemos a lo de mediación. Es que tienen la excusa perfecta para sacar una ley de mediación
bajo esa característica, porque es que si no me multa Europa. Bueno, y nosotros no tenemos un mínimo de principio para que saquen una ley con otras condiciones. O sea, porque sea a bote y pronto y para que no te multen, sacan una ley con esa característica, lo pones en la misma ley, te basas en eso para hacer la ley y todos los españoles lo tenemos que aceptar, porque no es responsabilidad nuestra, porque viene de Europa. Bueno, ¿y quién es Europa? Pero además como si fuera lo etéreo, ¿no? Claro, O sea, es lo etéreo, se supone claro, que- claro, se claro, supone claro, que- Pero para no tomar responsabilidad, evidentemente, nosotros en nuestras responsabilidades como España, Alemania hará lo mismo, Inglaterra hace lo mismo, y en esta pérdida de valores sociales y de tal, pues se están perdiendo de una manera que ¿quién se responsabiliza de esto? Exacto, además nadie se responsabiliza de nada, porque su única salida es no se puede hacer otra cosa. No sé. Claro, es la no alternativa. No, ustedes que es lo único que pasa que no es esa alternativa, ¿no? ¿Lo veis? Yo ahí me pregunto, porque os estoy escuchando, y yo desde la base, ¿no? Como mediadora vecinal, que yo actúo desde voluntariado, me pregunto, ante esta ley, que ya solo el hecho de hablar de mediación y hablar de ley para mí supone una contradicción, ¿qué papel tengo yo como educadora para actuar ante esa ley, ¿no? Como yo, porque yo, esta ley a la que hace alusión me la he leído un poquito por encima, ¿no? Pero sí que hay palabras y hay muchos términos que se quedan muy abiertos, y es que, bueno, pues utiliza el término de la deslegalización, ¿no? Es decir, que como que se pretende que la mediación esté separado de la ley, un poco así en ese término de que pueda servir lo que yo hago a nivel de, pues porque para mí la mediación es conseguir a través de la comunicación y del diálogo que dos personas lleguen a un acuerdo o se arreglen, ¿no? Aprendan a convivir en cualquier aspecto. Entonces, a mí me parece que desde mi postura de educador, creo que ya hay aquí en España por algunas iniciativas, de decir, ante una legislación con la que yo no me identifico, porque el hecho de mediador ya, pero ante la necesidad de que estamos en un sistema que hay que regular, ¿qué papel tenemos los educadores para coger esa ley, ¿no? Y decir yo qué es lo que puedo hacer desde mi posición, y yo como educadora social tengo que crear un ámbito en el que le doy contenido a lo que yo quiero hacer como mediadora, o sea, como mediadora social, como mediadora de un contexto en el que yo tengo formación, porque fíjate lo de las 40 horas, eso a mí no me dice nada, pero es verdad que puede haber un abogado que la mediación la va a orientar a temas mercantiles. Puede haber un educador social que va a orientar a los que va a sentir capaz en lo social, en lo comunitario, incluso en lo familiar, que bueno, también pueden ser los psicólogos. A lo que voy es que nosotros, ante eso que nos ofrece el sistema, tenemos mucho que decir, ¿no? Y tenemos mucho que hacer. O sea, que también hay que aprovechar, me pregunto, ¿no? Porque lo veo muy desde la base, ¿no? Que preguntar, ¿qué hago yo ahora? O sea, yo tengo que actuar en política y comprometerme como una persona de a pie que está ahí haciendo mediación vecinal con mis vecinos en un pueblecito, de decir, yo tengo mucho que aportar a esa ley tan abierta y yo lo voy a hacer. Y luego ya se lo comunico a la gente que me está poniendo por escrito lo que hay que hacer. Yo estoy empezando. Ahí es donde voy, a ver cuál es nuestra postura, porque si nos quedamos en lo de decir qué es lo que hacer. No han dicho lo que le llaman siempre la participación ciudadana, que yo creo que es un tema que se debería precisamente debatir previamente a poder publicar o decidir una ley. No lo han hecho, no tenéis conocimiento de ello, ¿verdad? Yo creo que tal exigencia fue que recogía todo. Es decir, ya te digo, la propia ley lo especifica, que debido a la imposibilidad, el tema de que podía multarlo y tal, es decir, a bote pronto, porque venían diciéndole, oye, esto es cierto que la mediación en otros países
se ha gestado de una forma distinta. En Italia es curioso, me enteré el otro día en una conferencia en la UNED en Cádiz, curiosísimo, en Italia se lleva a poner obligatorio. La mediación en base y en principio no puede ser obligatoria. Digamos que es algo anticonstitucional y antiprincipio de la propia mediación. ¿Qué ocurrió? Que se recurrió y lo tuvieron que quitar como algo obligatorio. En el periodo en que estuvo obligatorio fueron millones de mediaciones las que se hicieron y lo quitan como obligatorio y se dejaron de hacer mediaciones. Pero en la base no podía gestarse de una forma antiprincipio, ¿no? Digamos. Y bueno, con respecto a lo que dice María, yo creo que desde que me he dado cuenta de estos temas, no tengo por más que por lo menos informar de lo que yo pienso. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi trabajo de fin de grado, igual que ella, y lo mío va sobre la evolución de la educación social, en la que entra la mediación, evidentemente. Y ahí, por ejemplo, meto el tema de la ley, lo he preguntado en un cuestionario que he hecho con las dos entrevistadas, es decir, nuestra función como educadoras sociales, y que se supone que debemos hacer la transformación social, es que mínimo que informar de qué existe, porque lo que tú estás diciendo es que no se llega ni a informar, cuando te has dado cuenta te lo han impuesto ya. Entonces, mínimo informar y tener claro que ante intereses personales de quererte buscar la vida haciendo mediación, ¿vale? Primero sentir esa mediación y hacer la difusión de la mediación como cultura del país, como la base de la convivencia, no como un tema mercantilista. Lo que es el colegio de abogados, yo porque no voy a la comisión de mediación. Y precisamente es algo opcional, es decir, vamos a intentar además crear con el tiempo esta comisión. Lo primero vieron, porque yo lo he comentado, formación, se necesita formación. Lo siguiente es una opción que tienen cuando vamos, sobre todo en matrimonios o en conflictos que puedan haber, bueno, pues antes de ir al juicio a celebrarlo, o intentar hacer lo que tú dices, lo que tú comentabas. Vamos a intentar llegar a un acuerdo que esté en la medida de lo posible aceptado por las dos partes. Entonces, si nos podemos evitar un juicio, mejor todavía. Sobre todo en temas de divorcio lo llevan y la verdad que están teniendo bastantes resultados buenos. Pero es algo opcional. Yo lo que veo es lo que se puede distorsionar un poco en la medida de la base de lo que ella piensa. Es decir, cuando empiezan a prevalecer temas políticos, leyes por imposición y este tipo de cosas, se puede desvirtuar. Y queda dentro de la ética del profesional el hacer un tipo de mediación u otro. Que es un poco también lo que sucede con los reglamentos de convivencia que ahora se han impuesto. Esa es la fuerza, es un reglamento que si comes en el salón, tacho. Si haces esto, a la dirección, si tal cosa, ¿qué es eso? Te están regulando, están normando, pero de manera obligatoria, ¿sí? Una convivencia, un tipo de convivencia. No es que hay veces que, como el problema que yo veo con las leyes, se quiere normalizar algo, implicar a toda la sociedad, y al final lo que se está haciendo es justo lo contrario, tiene un efecto contraproducente. Entonces no es algo que salga inherente de las propias personas. Entonces hay que ser más normas sociales implícitas o a través de la educación, más como normativa, me cuesta mucho todo bien. Yo entiendo también que hay distintos tipos de mediación, por ejemplo la mediación que ella está haciendo, una mediación que parte de la base, parte de la conciencia. Y, por ejemplo, lo mío, lo que yo estoy viendo es una mediación como más prototipo de lo que me están enseñando, que quiero decir, en la mediación, en la formación mía, que incluso que la veo, digamos que sesgada, porque me está diciendo, este es el protocolo, y tienes que hacer esto, y es neutral, parcial, no sé qué, no sé cuánto, es todo como muy esquematizado. Y lo que yo hacía antes, mediación por ejemplo intercultural y tal, era otra cosa distinta, más parecida a lo que hace María, más que en la base de sensibilización, de cultura de paz y de mejorar la convivencia. ¿Dónde estamos? Es un poco lo de ella. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los agentes? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Se va a mercantilizar? ¿Se les va a dar una base realmente de convivencia o va a ser todo un tema? ¿Sabes? Bueno, yo creo que sí. No, desde que yo tengo que marcar
los profesores sobre qué tipo de estrategias pueden utilizar. Porque un problema es la identificación, que ahí confunden diversos conceptos. Y aparte, un segundo paso que yo supongo que primero estaría en saber identificar. ¿Habéis, digamos que habéis hecho algún tipo de curso o algún tipo de consejo o algún tipo de iniciativa? Sí, sí se han generado algunos, incluso en el Distrito Federal, que también se replicó en los estados, fue, digamos, para la paz por 1000 votos, que fue un programa muy, digamos, exitoso, pero el punto es algo que se comentaba en el taller hoy por la mañana, o sea, realmente no hay como esa necesidad que surge por los maestros, sino que se lleva el curso por imposición o se les dice si vas a tal curso son tantos puntos, entonces no están convencidos los maestros de los cursos ni para qué ni el beneficio en términos de la convivencia. Entonces de ahí que los cursos de género, de educar para la paz, de la convivencia, de todos, o sea, han perdido sentido porque se dan por estos cursos llamados en cascada de réplicas y generalmente no llegan a cumplir. Se están haciendo cosas, me parece que han estado muy limitadas. Realmente lo que se hace es esto de gestión de la convivencia, gestión de la violencia, ¿sí? El programa Mochila Segura, otro, no me acuerdo, que no era educación para la paz, pero más o menos era lo mismo. Entonces, esos son los cursos hasta hoy en día. Volvemos también a la cuestión de la formación inicial y permanente. No llegan a los docentes en términos reales de trastocar su práctica. Vamos a hacer la sensibilización, que al final vamos a intentar ahora mismo. La sensibilización es lo que la concienciación. Sin embargo, yo creo que lo que menos se ha puesto es más en tiempo de crisis. Por favor, no vamos a gastar dinero en sensibilizar por las cosas tan importantes que hay ahora mismo para lo que no tenemos. Se va a quedar para el final. O es más, desaparece dentro de la propia conciencia. Sensibilizar, hay otras prioridades. Pues muchísimas gracias por